Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Damos la bienvenida a aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube también. Bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Este espacio que cada mañana hacemos para iniciar nuestro día meditando, para iniciar nuestro día adorando a nuestro Padre Dios, orando, clamando, dándole gracias, pero también meditando en la palabra, la bendita palabra de Dios, que es el alimento, que es la leche espiritual no adulterada, que es la lumbrera de nuestro camino. Dámosle gracias a Dios, bendecimos a Dios por su palabra, por regalarnos por darnos este regalo tan especial y tan maravilloso. Quiero invitarles, antes de que iniciemos nuestra meditación del día de hoy, que si usted aún no se ha suscrito al canal, a nuestro canal de YouTube, pues le invito a que lo haga, a que se suscriba, a que le dé me gusta a los videos, a que haga un recorrido por todo el canal y a que le dé clic a la campanita y active las notificaciones para que así le lleguen esas notificaciones cuando pongamos un video, cuando pongamos un material nuevo. También la invitación para aquellos que quieren aprender a estudiar la Biblia con nosotros, invitarles y decirles pues que sigue vigente nuestro curso de capacitación, sigue vigente nuestro curso de cómo estudiar la Biblia. Quiero invitarle a que también si quiere más información, en la cajita de comentarios les dejo el formulario para que se inscriba si usted quiere aprender a estudiar con nosotros la palabra de Dios. Bueno, vamos a las escrituras, a continuar hoy en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1. Como decíamos en la introducción, cuando introducíamos los libros de los Reyes, habíamos dicho que pues, realmente el libro de los primeros y segundo libros de Reyes eran uno solo, pero alguien lo editó, lo partió y lo ha dejado así. Pero vamos a tomar el libro como uno solo. Vamos a tomarnos este segundo libro de Reyes pues como la segunda parte del relato. Sigue la continuidad de lo que venimos narrando, de lo que viene narrando la historia. Esta historia turbulenta y triste de esta etapa del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Sabemos que este pueblo se alejó de Dios, sabemos que se volvieron idólatras, el pueblo se dividió en dos naciones o en dos reinos, el reino del norte conformado por 10 tribus, el reino del sur conformado por 2. Ese reino del norte hemos visto en la narración cómo cada uno de estos reyes hizo cosas abominables, se llenaron de paganismo, perdieron el temor a Dios, pero sobre todo que se llenó el pueblo de idolatría. Y Dios mismo no aguanta esto. Dios no aguanta tanta idolatría, Dios no aguanta tanta perversión en todos los niveles. Termina el primer libro de Reyes con la muerte del rey Acab, uno de los reyes pues tal vez más malos. Dice que hizo peores cosas que todos los reyes anteriores. Ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado. Acab muere ahí finalizando en el último capítulo. Muere a causa de una flecha perdida. Cualquiera pues puede decir que fue una casualidad, pero para Dios no hay casualidades. Dios decretó un juicio contra Acab a causa de sus pecados, a causa de sus maldades, y ese juicio terminó llevándose a cabo de la manera más simple posible. Lo sucede en el trono su hijo. Recuerde que él junto con Jezabel tuvieron 2 hijos, Ocosías y Joram. Cuando a la muerte de Acab pues lo sucede Ocosías, y este reinado de Ocosías pues vemos que da inicio finalizando el primer libro de Reyes. Por lo tanto vamos a retomar ahí y vamos a continuar en el segundo libro de Reyes. Ahora, todo este libro de segundo de Reyes pues
¿de qué más o menos nos habla? Nos continúa hablando de las guerras que tuvo el reino de Israel y definitivamente la caída de Israel. La caída de Israel y la caída de Judá. Tanto Israel como Judá pues son invadidos por por potencias extranjeras y quedan estas dos grandes manchas en la historia. Esto es como más o menos equiparable a las dos grandes manchas que quedaron en la historia del siglo XX. ¿Cuáles son esas dos grandes manchas? Pues la Primera y la Segunda Guerra Mundial quedaron ahí marcados en la historia por dos eventos tremendamente tristes en la historia de la humanidad. Muchos muertos, mucho daño, mucha destrucción, casi que el mundo entero en riesgo, el mundo entero en guerra, o sea, una cosa bastante terrible. Eso mismo pasa eso mismo vemos en Segunda de Reyes. Dos grandes manchas, una sobre Israel y otra sobre Judá. Eso es lo que vemos en este libro, en esta última parte. Vamos a empezar entonces narrando la historia de Ocosías, pero vamos a retomarlo desde Primero de Reyes. En los últimos versículos dice: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal, y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y dice en el primer capítulo del segundo libro de Reyes: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey, que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová: ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos como un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Luego envió a él a un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él a otro capitán de 50 con sus 50. Y le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él
y no tengan miedo de él. Y él se levantó y descendió con el rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová, que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Bueno, esto es una historia bastante fuerte, ¿verdad? Pero vamos a tratar de entender de entenderla y sobre todo de aplicarla a nuestras vidas. Nos dice, empieza el relato diciendo: después de la muerte de Acab. O sea, el relator le va dando continuidad a nuestro texto. O sea, que aquí no nos está diciendo que empezó una nueva historia, no, estamos continuando lo que ya venimos. Eso es lo que ese dato nos dice que esto era un solo libro, una sola narración. Entonces, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab. Después de la muerte de Acab sucede en el trono a Ocosías, o sea, entra Ocosías a reinar. Y como vemos, como vemos en los últimos versículos del libro del primero de Reyes, Ocosías hizo lo malo. Ocosías siguió el mismo camino de sus antepasados, de sus antecesores. Y aquí vemos un cuadro bastante triste. O sea, todos siguieron el mismo camino, todos siguieron el mismo parámetro. En otras palabras, aquí estamos viendo una herencia de maldición. Una herencia de maldición, una herencia que se va viendo de generación en generación. Lo que hacen los padres, luego lo repiten los hijos, luego lo repiten los nietos, y así se va generando todo este entramado, toda esta estructura de maldición sobre una vida, sobre una línea familiar, sobre una genealogía. Lo que vemos aquí es una herencia de maldición. Si usted mira y detalla bien, o sea, todos los reyes siguieron el mismo parámetro. Y aquí nos dice que siguió en el camino o en el pecado de Jeroboam, que hizo pecar a Israel. Ya estudiamos con anterioridad cómo Jeroboam se inventó una secta. Cuando la Biblia nos habla del pecado de Jeroboam, es que Jeroboam se alejó de Dios, se inventó una secta, comenzó a adorar falsos dioses, se inventó una religión y la implantó en Israel. Una religión pagana, una religión idolátrica. Se inventó unos dioses, se inventó unas fiestas, se inventó unos sacerdotes. Y aparte, que Acab vino a agregarle más. La adoración a Baal. Instituyó esta adoración. O sea que vemos una herencia de maldición. Y estas herencias de maldición, mire, aquí tenemos una enseñanza con respecto a esto. Nosotros como personas, pues no somos culpables de lo que hicieron nuestros padres, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Bueno, ellos hicieron muchas cosas que tal vez ellos pensaban que estaban bien, pero que no estaban tan bien, que iban en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y esas cosas quedaron ahí marcando nuestra familia. Entonces usted ve cómo hay familias que son marcadas por el desastre, por los accidentes, por un tipo de enfermedades, o por pobreza, por enfermedades terminales, por desgracias en su vida, por muchas cosas. O sea, se va dando de generación en generación esta enfermedad. Eso es lo que se conoce como una herencia de maldición. Y así como hay herencias buenas, hay herencias malas. Y aquí Ocosías recibió una herencia tanto de su papá como de su mamá. Entonces
vemos aquí que Ocosías dice que Ocosías hizo lo malo. También nos dice en el versículo 2 que Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Ahora, dicen muchos intérpretes que Ocosías cayó porque estaba borracho, porque se había pasado de copas y se cayó, y se cayó y quedó muy mal, quedó enfermo, quedó en cama. Y estando en cama, dice aquí, envía unos mensajeros y les dicen: id y consultad a Baal-Zebú, dios de Cron. Nosotros como personas no somos culpables de las cosas que hicieron nuestros padres. No somos culpables de las cosas que hicieron nuestros antepasados. Pero sí somos responsables de repetir el mismo patrón. Sí tenemos una voluntad y podemos tomar una decisión de no repetir la misma historia, de no repetir la misma situación, de que esa historia no se repita en mi vida. ¿Qué pasó con Ocosías? Ocosías siguió el mismo camino. Abrió la puerta a él. Entonces aquí vemos que ya el tema no era Acab. Acab ya murió. Sí, había una herencia de parte de Acab. Pero aquí vemos cómo Ocosías mismo, él mismo por su propia voluntad, abrió una puerta de maldición. Y ahora viene un juicio en contra de él, que hace parte de la promesa, de la sentencia que Dios le hizo a Acab, que iba a eliminar toda su estirpe, que iba a eliminar toda su sangre, digamos, en su vida, en su historia. Pero ahora ya la situación es de Dios con Ocosías. O sea, ahora Ocosías comete un error. Dice que va a consultar a Baal-Zebú cuando está enfermo. Y aquí vemos también otra lección. Otra lección de muchas personas que cuando caen en sus momentos de necesidad, de enfermedad, de calamidad, estos son los momentos pues para considerar cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón. Son los momentos para considerar qué se necesita de Dios. Pero mucha gente, en medio de su dureza, en medio de la situación difícil que vive, no se acuerdan de Dios. Y siguen adorando a sus dioses. Siguen consultando a sus ídolos. ¿Y qué hizo Ocosías? Ocosías va y le consulta a un dios llamado Baal-Zebú. En otras versiones aparece Belzebú. Es lo mismo. Era una versión de Baal. Era una versión de Baal. Y él le pregunta: id a consultar a Baal-Zebú si he de sanar de esta mi enfermedad. Mire qué fuerte. Y entonces el ángel le avisa a Elías. O sea, aquí tenemos una vez más un profeta que en medio de la situación que estaba viviendo Israel, en medio de la situación tan dura, tan difícil, en todos los niveles. Vamos a mirar un poquito el panorama un poquito socioeconómico que estaba viviendo. Una nación en crisis, una nación volcada a la idolatría. Ahora, sabemos que estas crisis traen como consecuencias pobreza, sequía, todo este tipo de situaciones. Ahora, aparte, lo que estaba sucediendo a nivel político, cómo el reino prácticamente era manejado por Jezabel, que era la que manipulaba todo, la que quería implantar su régimen, digámoslo así, la que tenía manipulada la justicia, lo vimos en el caso de Nabot, la que estaba, o este gobierno que estaba generando injusticias por todas partes, los que perseguían a los profetas, los que
no estaban de acuerdo con la libertad de expresión de los profetas, los acallaban, los querían matar. O sea, estábamos en una situación bastante caótica en el pueblo de Israel. Pero, sin embargo, Dios deja un profeta. Dios deja un profeta y le sigue hablando al profeta. Ahora vemos la labor del profeta interactuando con los reyes. O sea, Dios le dio una misión al profeta de hablar y de decirle a los reyes los errores que estaban cometiendo. Muchas veces esos reyes no querían escuchar, en su mayoría. Estos reyes no querían escuchar, pero tenía que haber alguien que les dijera que estaban haciendo mal. Tenía que haber alguien que viniera y pusiera orden en la casa. Dios mismo. O sea, aquí vemos el amor de Dios sobre Israel, que no los dejó a su aire. Otro hubiera dicho, pues ustedes escogieron este camino, pues allá ustedes. Vaya, no. Mira, aquí vemos el amor de Dios sobre el pueblo, que no los dejó a su aire y a su bola, que no los desamparó, que simplemente estuvo ahí. Y cuando se portaron mal, Dios envió unos mensajeros, y a partir de aquí vamos a empezar a encontrar la figura de los profetas. Y todos los profetas que usted y yo encontramos en la sección de profetas, digamos, después de Isaías en adelante, fueron profetas que actuaron en estos tiempos. O sea que es muy importante entender esta parte para luego entenderlo desde la posición de los profetas. Cuando entremos a estudiar, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los demás, vamos a ver que el marco de referencia era esto: una nación o unas naciones alejadas de Dios, unas naciones que estaban totalmente corrompidas, unos reyes que estaban totalmente en otra cosa. Pero aquí viene y Dios le habla a Elías, un hombre que estaba en la presencia de Dios, y le dice: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Crón. Por tanto así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. O sea, la razón, la palabra de Dios. Elías soltó esta palabra. Ellos van donde el rey, le dicen, y el rey identifica que es Elías, y una vez más lo manda a perseguir y les dice: tráiganmelo. Ahora, ¿cuál era la idea? La idea era apresarlo. A Elías lo estaban persiguiendo, a Elías lo estaban buscando. Era el enemigo público número uno del gobierno, y principalmente de Jezabel. Jezabel odiaba a Elías, y Jezabel era fue la que le inyectó ese odio a estos hijos, tanto a Josías como a Joram. O sea, ella era la que manipuló a sus hijos, les inyectó ese odio, ese veneno. Y aquí vemos a un muchacho que, manipulado por su mamá, quizás, viene a seguir persiguiendo al profeta de Dios, al varón de Dios. Ahora vemos aquí un hecho, y es que Elías está en el monte. Elías era un hombre que permanecía en la presencia de Dios. Vienen unos soldados a buscarlo. Varón de Dios, desciende. Desciende, que te vamos a llevar donde el rey. Y Elías dice: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consuma todo este batallón. Y así fue, 2 veces. O sea, estas personas no entendían a quién estaban persiguiendo. No entendían, o sea, no habían acabado de comprender. Y aquí vemos otra lección también muy importante. Un hombre que está en la presencia de Dios, un hombre que está todo el tiempo alimentado por el Señor en el monte. Y así hemos visto muchas escenas del profeta Elías, y yo le invito a que usted mire hechos puntuales ya en su estudio a nivel personal, de cómo Elías permanecía en la presencia de Dios. O sea, cuando una persona permanece en la presencia de Dios, pasan cosas sobrenaturales, cosas muy especiales.
Pero también aquí una cosa fuerte. Esto es fuerte. O sea, ese varón de Dios viene y desata un juicio contra aquellos que están haciendo una persecución, contra aquellos que quieren eliminar la palabra de Dios, contra aquellos que quieren eliminar el poder de Dios. Porque es que aquí eso es una guerra contra Dios. Ahora, nosotros pues no vamos a pedirle al Señor de que descienda fuego del cielo y queme a todo el mundo. Eso yo creo que no va a pasar, pero lo que sí, como varones de Dios, tenemos que clamar para que Dios deje ver sus manifestaciones. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué como varones, como hombres de Dios, nos cuesta tanto ver las manifestaciones y el poder de Dios? O sea, Elías oraba y el poder se desataba. Caía fuego del cielo y se desataba por completo. Elías hablaba y se hacía lo que Elías decretaba, digámoslo así. ¿Qué hace que esto pase? Vamos a analizar un poquito esa pregunta. Y aún más, ¿por qué en este tiempo muchas veces estas cosas no pasan? ¿Por qué en nuestros tiempos muchas veces no vemos esta actitud en muchos varones, en muchos siervos de Dios? Vamos a tratar de identificar qué hizo que esto sucediera, qué hizo o qué le dio el respaldo, o qué le daba el respaldo a Elías. Era un hombre que permanecía en santidad. Era un hombre que estaba apartado, por lo que vemos aquí. Elías se apartaba a lugares desiertos. Elías se apartaba de todo, de la ciudad, de la contaminación. Elías tomaba esa decisión de apartarse, de irse lejos, al campo, al desierto. Mire, y esto es también una lección que el Señor nos da. También es necesario apartarnos. Estamos hablando de un apartamiento espiritual. Sí, yo sé que estamos en el mundo, trabajamos en medio de una sociedad corrupta, sí, claro. Pero tenemos que ser como el dicho, juntos pero no revueltos. Apartarnos del mundo, apartarnos de esos deseos, de esa manipulación que el mundo quiere ejercer sobre nuestras vidas. Esta semana, por ejemplo, aquí a nivel familiar hemos estado un poquito apartados, orando, clamando, pidiéndole a Dios que nos muestre en su palabra qué hacer, a dónde ir, cómo movernos. Y eso es una cosa que cada uno de nosotros deberíamos hacer en lo personal. Y si es posible apartarse un tiempo del trabajo, de todo, hágalo. Es necesario hacerlo. Elías era un hombre que se apartaba y que no quería contaminarse con todo este sistema. Y eso era lo que le permitía a él. Primero, estar en la presencia de Dios. Y segundo, hacer ganar unción, poder, autoridad a nivel espiritual. Y esta es una lección que nos da la palabra hoy. ¿Qué tanto te estás tú apartando para recargar tu espíritu, para recargar tu alma, para recargar tu mente, tu corazón? O sea, es apartarse del sistema, apartarse un poco del mundo, apartarse de toda la contaminación que hay, pero acercarnos a estar en el monte, a estar con el Señor, a estar en la presencia de Dios, a tener nuestros oídos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere que hagamos, cómo Dios quiere que nos movamos, hacia dónde quiere que vayamos, qué quiere que digamos.
Recuerde que nuestra vida no es manejada por nosotros mismos. Como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, ya no es su deseo, ya no son sus ambiciones, ya no son sus propios objetivos, ya no es así. Ahora es Dios el que maneja nuestra vida. Es Dios el que gobierna. Si usted verdaderamente le pidió al Señor que entrara a su corazón, ahora es Él el que gobierna. Ya no es usted. Ya no son sus pensamientos, ya no son sus ideas. Ya no es lo que a usted le parece. Ahora es Dios el que gobierna. Déjelo gobernar. Pero lo vamos a dejar gobernar en el momento en que usted y yo nos apartemos y nos separemos de las cosas del mundo. Veremos el poder de Dios. Veremos la mano de Dios. Por tanto, que este sea el principio de entender la necesidad de apartarnos para estudiar, de apartarnos para escuchar la voz de Dios, de apartarnos para orar, de apartarnos para todo esto que Dios quiere hacer. Quiero invitarle a que terminemos este tiempo dándole gracias a nuestro Padre Dios. Invitarles a que si usted escuchó este audio hasta este momento, pues invitarle a que si usted quiere y tiene en su corazón el darnos una ofrenda, una siembra, una contribución, un donativo, pues puede hacerlo. Voy a dejar en la parte de abajo de la casilla de comentarios nuestro número de cuenta. Y pues que Dios bendiga a todos aquellos que hasta ahora se han vinculado a colaborarnos, a ayudarnos a crecer. Sean bendecidos hoy, sean benditos hoy todos los que de una u otra manera han sembrado y se han vinculado para hacer que la palabra de Dios prospere y aumente y sea extendida por siempre. Vamos a orar. Padre Dios, Padre Santo y Poderoso, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, este hermoso privilegio de estar contigo, de estar en tu presencia, Señor. Este hermoso privilegio de poderte adorar, de poderte contemplar, de poder estar junto a ti, mi Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque tu palabra hoy nos muestra muchas cosas, Señor. Nos muestra el significado de estas herencias de maldición, de cómo una herencia va llegando poco a poco, de generación en generación, y cómo si la persona no se arrepiente, esa herencia se seguirá proliferando, se seguirá extendiendo por muchas generaciones más. Padre Dios, amado Padre, yo te doy gracias. Yo te doy muchas gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que harás. Permítenos, Señor, al igual que Elías, ser hombres y mujeres que permanezcamos en la presencia del Padre, que permanezcamos en la presencia de nuestro buen Dios. Padre Santo, en esta mañana queremos pedirte perdón, Padre, porque quizá nos hemos dejado contaminar por las cosas materiales, por las cosas del mundo. Quizás, Señor, nos hemos sumergido tanto en el afán, en el estrés de esta vida, que se nos ha olvidado la importancia de apartarnos, la importancia de estar aparte para escucharte, de estar aparte, mi Señor, para escucharte hablar, para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre bueno, en esta mañana yo quiero alabarte y bendecirte, Padre, y pedirte que limpies, pedirte que renueves, pedirte que restaures, Señor, todo nuestro ser, pero sobre todo que nos permitas ver restaurada nuestra comunión contigo, Señor. Queremos estar en tu presencia, queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor. Sobre todo queremos estar delante de ti en adoración, Señor, en exaltación. Padre, tú eres el que maneja, el que gobierna nuestras vidas, el que gobierna nuestros corazones y cada parte de nuestro ser. Padre bueno, yo te alabo y te bendigo en esta mañana. Te pido, Padre, que te quedes con nosotros, que nos ayudes a permanecer en tu presencia
que nos ayude, Señor, a ser esos varones que hablan a tiempo y fuera de tiempo. Estos varones, Señor, hombres y mujeres, que llevamos tu palabra. Aunque a muchos no les guste, Señor, aunque para muchos sea pesada esa palabra, esas cosas. Muchos no quieren escuchar estas noticias, Padre, pero tú nos has encomendado a llevar una palabra. Te pedimos que prepares los corazones para que esta palabra sea recibida en todo tiempo y en todas las personas, Señor. Yo te alabo y te bendigo en esta mañana, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.